que el que Dios ha mostrado al mundo al enviar a Jesús. Ese amor rompe cualquier barrera, que supera cualquier adversidad y nos acerca al Padre. Sabemos que esta canción será de bendición para tu vida. Les mandamos un fuerte abrazo. Hola iglesia, qué bueno que te sigues conectando, te mando un fuerte abrazo, vamos a orar. Padre, te doy gracias porque tu palabra, Señor, siempre trae victoria a nuestro corazón, Señor, porque tus palabras siempre son buenas noticias a nuestra vida, Señor, porque tus palabras siempre traen consuelo, traen alivio y traen victoria, Señor, a nuestra vida. Te damos gracias en esta hora por tu amor que es suficiente y que nos llena de la seguridad de que caminamos en tu presencia con fe, con victoria y con tu protección, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. El jueves 13 de febrero del año 2020 recibimos una de las noticias más devastadoras en nuestra vida. Fueron unas noticias que simbraron y que movieron todo lo que estaba a nuestro alrededor. Sentimos como nuestro corazón se ahogaba con esas noticias de sufrimiento, de dolor, y sentimos como una bola de acero caía sobre nosotros, moviéndonos absolutamente todo lo que estábamos viviendo. Esas malas noticias quedan 3 horas de vida. Fueron unas palabras que te lo vuelvo a decir y que en este momento me acuerdo, fueron palabras que movieron todo lo que estábamos pasando y trajo a nuestro corazón un profundo sentimiento de impotencia, de dolor. Muchos cuando recibieron esta noticia comenzaron a llorar, otros comenzaron a gritar de dolor, otros no podían creer lo que estaba sucediendo, lo que estaba pasando, lo que estábamos escuchando. Y lo único que cada uno vivió y pasó ese momento y lo digirió de diferente manera. Lo único que hicimos después fue unirnos, abrazarnos y clamar a Dios por un milagro. Hay temporadas en la vida que pasamos circunstancias que sacuden nuestros cimientos, que sacuden nuestra vida, que sacuden todo nuestro alrededor, preocupaciones de las cuales vienen a asfixiar nuestra fe o que quieren asfixiar nuestra fe. Cuando tenemos este tipo de preocupaciones, vienen a traer a nuestra vida distracciones, vienen a traer a nuestra vida, sí, ese sufrimiento, ese dolor, esa angustia, ese sentimiento de abandono, tal vez ese sentimiento de profunda desesperación por que se pueda resolver esas circunstancias. Si nosotros seguimos nutriendo esos pensamientos en nuestra mente y en nuestro corazón, estas preocupaciones pueden traer aflicción a nuestro corazón y pueden apagar nuestra fe y pueden hacer que tengamos una vida amargada y no demos fruto. Las malas noticias o las preocupaciones pueden paralizarnos y traer queja y reclamo a nuestra vida hacia Dios. En la palabra de Dios, en el libro del Éxodo, Dios nos enseña cómo el Señor libró al pueblo de Israel con poder, con autoridad de esclavitud de la tierra de Egipto y los sacó de esa tierra hacia una tierra que les iba a dar, una tierra de bendición, una tierra de donde fluye leche y miel. Pero la Biblia dice que cuando salieron de la tierra de Egipto, al poco tiempo el faraón y sus consejeros dijeron: ¿qué es lo que hemos hecho? Porque hemos dejado salir al pueblo de Israel. Vayamos, capturémonos y traigámoslos nuevamente, aunque sea la fuerza. Y dice que formaron un ejército con los mejores hombres del faraón y fueron a perseguir al pueblo de Israel. Y llegó un momento en el cual los alcanzaron y el pueblo de Israel volteaba y veía al ejército del faraón que se aproximaba hacia donde ellos estaban.
Donde ellos estaban acampando frente al mar. Yo quiero que tú y yo nos imaginemos lo que estaban pasando en ese momento, la escena que ellos estaban viviendo. Detrás de ellos venía un ejército, el más poderoso de aquella época, dispuesto a capturar al pueblo de Israel nuevamente y llevarlo nuevamente a la tierra de cautiverio. Y delante de ellos estaba un mar que no los podía dejar pasar, que no podían cruzar, que no podían avanzar. Ellos en ese momento sintieron angustia, ellos en ese momento tuvieron preocupación y las malas noticias comenzaron a fluir en su corazón, diciendo nuevamente va a suceder. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Qué está pasando? Y la palabra de Dios en el libro de Éxodo capítulo 14 versículo 10 al 12 nos da un poco de luz de las situaciones que ellos estaban viviendo. Dice el versículo número 10, dice: mientras el faraón se acercaba, los israelitas levantaron la vista y se llenaron de pánico al ver que los egipcios los alcanzaban, y entonces clamaron al Señor. Número uno, lo que ellos sintieron fue un pánico al ver a los egipcios que los alcanzaban. Pero el versículo 11 me dice lo que empezaron ellos a hablar en su corazón, y dijeron esto, y le dijeron a Moisés: ¿por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? ¿Acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? ¿No te dijimos que esto pasaría cuando aún estábamos en Egipto? Te dijimos: déjanos en paz, déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. Es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. El pueblo de Israel había en su corazón miedo, en su corazón había pánico por las malas noticias, por la preocupación de que el ejército del faraón los estaba alcanzando, y ellos pensaron que iban a morir en ese lugar. Ellos pensaron que se había acabado su tiempo y su oportunidad, y comenzaron a reclamar: mejor nos hubiéramos quedado en Egipto, preferimos ser esclavos de Egipto, preferimos tener tumbas en Egipto. Lo que estaban haciendo en ese momento era quejarse de la situación que estaban pasando y de la promesa que Dios les había dicho, que los iba a sacar de la tierra de aflicción, de la tierra de dolor, para llevarlos a un lugar de bendición que Dios había preparado. Ahora, ellos habían visto que Dios había mostrado su poder en Egipto. Ellos habían visto cómo Dios había enviado plagas a Egipto, y cómo el país más poderoso en aquella época estaba siendo derrotado, y estaba siendo abatido, y estaba siendo afligido por el poder de Dios. Tal fue la aflicción del faraón al ver a su pueblo así, que dejó salir al pueblo de Israel. Ellos habían visto cómo Dios los había sacado con poder y con autoridad de la tierra de esclavitud. Pero cuando llegaron a este lugar, cuando llegaron a este punto, ellos sintieron en su corazón pánico, porque las malas noticias y las preocupaciones paralizan y producen queja cuando no estamos cimentados y confiados en la presencia de Dios. Ellos comenzaron a quejarse, ellos comenzaron a afligirse, ellos dijeron: preferíamos mejor morir, preferíamos mejor ser esclavos en Egipto. Pero no es la voluntad de Dios lo que ellos estaban haciendo, sino que ellos hablaban del dolor, ellos hablaban de la preocupación, de las malas noticias que ellos habían recibido. Las malas noticias, las preocupaciones ahogan nuestra fe. Las malas noticias ahogan la fe de las personas, o buscan ahogar la fe de las personas. En el libro de Marcos, capítulo 18 al 19, vemos aquí como Jesús estaba hablando con sus discípulos y con el pueblo, y estaba dando una parábola acerca de las diferentes tipos de tierra donde fue sembrada la semilla, y comenzó a dar una explicación acerca de eso. Pero en el versículo 18 comienza con unas palabras diciendo esto: otros son como lo que sembraron entre espinos, oyen la palabra, pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos entran hasta ahogar la palabra, de modo que ésta no llega a dar fruto.
Cuando vienen las preocupaciones de esta vida, cuando vienen las preocupaciones que podemos encontrar a lo largo de las diferentes etapas de nuestra vida, si no estamos cimentados en la palabra de Dios, si no estamos confiados en que Dios tiene la última palabra, esas preocupaciones pueden ahogar nuestro corazón y pueden ahogar nuestra fe, haciendo que podamos alejarnos de la presencia de Dios, que pueda hacer que nos podamos ir de la presencia y de la voluntad de Dios, porque las preocupaciones producen amargura en el corazón de las personas cuando no entregamos y no vamos a los pies de Dios a rendir nuestras preocupaciones, a rendir nuestras aflicciones, a rendir esos temores de esas malas noticias. Si no hacemos esto, eso en nuestra mente y en nuestro corazón comienza a producir amargura, comienza a producir queja, comienza a asfixiar y ahogar nuestro corazón, y comenzamos a dejar de buscar la presencia de Dios. Debemos de ser conscientes, iglesia, debemos de ser conscientes, familia, que en la vida vamos a encontrar diferentes circunstancias en las cuales tú y yo vamos a pasar y vamos a vivir, y vamos a pasar por etapas en las cuales van a surgir malas noticias para ti y para mí. Yo no sé si tú en este momento estés pasando por un momento difícil. Yo no sé si tú por este momento estés pasando un momento de aflicción, pero lo único que yo quiero decirte es que Dios tiene buenas noticias para tu vida, de que Dios tiene buenas noticias para mi vida en este tiempo, porque cuando Dios está con nosotros, Él nos da la victoria. Si hiciéramos un ejercicio en este momento y yo te pidiera que tú y yo escribiéramos cuáles son nuestras preocupaciones, qué es lo que no nos deja dormir en la noche, qué es lo que nos aflige y nos mantiene con un mal humor todo el tiempo, tal vez tú me puedes decir, es que una pues es muy poca. Necesito escribir hojas y hojas y hojas de las preocupaciones que puedo tener en este mundo. Y sabes, ese tipo de preocupaciones son las que no permiten que tú y yo disfrutemos de lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Debemos de ser conscientes, te lo vuelvo a repetir, que las malas noticias siempre van o no siempre van a llegar en momentos diferentes de nuestra vida, o una preocupación va a venir en nuestra vida, como todo lo que se está viviendo en este tiempo, en esta época. Pero Dios nos dice esto en Juan 16:33, escucha: les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. Jesús advierte, en el mundo vas a encontrar muchas pruebas y muchas tristezas, pero esto yo te lo digo antes para que en mí tú tengas paz. Las preocupaciones en el trabajo, las preocupaciones por los hijos, las preocupaciones por nuestro matrimonio, por la economía, por alguna enfermedad, preocupaciones que pueden venir a detener y poner en pausa nuestra vida, y pueden venir a que tú y yo nos volvamos amargos delante de las personas y nos quejemos de todo, y eso provoca en nosotros las preocupaciones. Pero Dios dice, yo les he dicho que esto iba a pasar para que en mí tengan paz, para que en mí tengan ese refugio, para que en mí sean victoriosos y sean vencedores. Muchas veces hemos entendido tal vez mal un concepto de cuando venimos a la presencia de Dios o cuando conocemos a Dios, y pensamos que nunca más vamos a tener problemas o nunca más vamos a tener dificultades, y eso no es verdad. Ese no es el evangelio que el Señor Jesús vino a predicar. El Señor Jesús vino a predicar un evangelio de esperanza, de amor, de salvación, de fe, de esperanza, pero también nos dijo que encontraríamos momentos difíciles en nuestra vida, pero que confiemos en Él, porque Él ha vencido y Él nos dará la victoria a los que esperamos y confiamos en su promesa, en su amor. Quiero volver a leer Juan 16:33, dice: les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas,
pero anímense. Yo hoy te digo, iglesia, si estás pasando por un momento difícil, pero hoy yo te digo, si tú estás pasando por una preocupación, por una mala noticia en tu trabajo, en la escuela, en tu matrimonio, en la enfermedad, yo te digo algo que la palabra de Dios te dice a ti y a mí en este momento: anímate, anímate, porque el Señor Jesús ha vencido al mundo. Y si Jesús está con nosotros, tú y yo podremos ser vencedores de la aflicción que el mundo produce. Tú y yo podremos ser vencedores del dolor y de la aflicción, de las preocupaciones que el mundo viene a presentarnos. Tú y yo nos levantaremos creyendo que el Señor está de nuestro lado, y no solamente está de nuestro lado, sino que pelea a favor tuyo y a favor mío y nos da la victoria. Esta es nuestra paz, esta es nuestra seguridad. Estas son las buenas noticias, que Dios está con nosotros. Estas son las buenas noticias, que Dios nos da la victoria cuando confiamos y esperamos en Él. La palabra de Dios nos dice: estad quietos y ved que yo soy Dios, porque Dios pelea por ti y por mí. Y no solamente pelea, nos da la victoria, porque Dios es un Dios de victoria, el cual no conoce la derrota, el cual no conoce el temor, el cual siempre por los siglos de los siglos será vencedor y te dará la victoria a ti y a mí cuando confiamos en sus promesas y en su amor. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz, dice Jesús. Aquí en el mundo tendrás muchas pruebas, muchas tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Él prometió llevar nuestras cargas. Él prometió darnos paz. Él prometió darnos seguridad. Y en Mateo 11, versículo 28 al 30, sigue diciendo Jesús, trayendo palabras de esperanza. Dice el versículo 28, dice: luego dijo Jesús: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Jesús lanza una promesa increíble, maravillosa, diciendo: vengan a mí todos los que están cansados, todos los que están preocupados, todos los que han recibido malas noticias, todos los que no pueden dormir porque tienen una preocupación tan grande, todos aquellos que han recibido malas noticias en la escuela, en el trabajo, en un médico, en un lugar, en un hospital. Vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Jesús ha prometido darnos descanso de las preocupaciones. Jesús ha prometido darnos descanso de todo aquello que aflige tu corazón y mi corazón. Dice el versículo 29, dice: pónganse mi yugo y déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Necesitamos encontrar descanso de nuestras preocupaciones. Es necesario ir a Dios. No hay otra forma, no hay otra manera. La única manera de encontrar descanso a nuestras preocupaciones, la única manera de encontrar la victoria a esas malas noticias, es yendo a la presencia de Dios y descansando en Él. Porque dice el versículo 30: pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Iglesia, yo hoy quiero animarte que toda esa lista que tú tienes de preocupaciones y de malas o de malas noticias, las lleves delante de la presencia de Dios, las pongas a los pies de Jesús y les digas: Señor, te entrego esta necesidad, te entrego esta carga, te entrego esta aflicción, esta preocupación, estas malas noticias, porque tú has dicho: venid a mí el que esté cargado, venid a mí el que esté cansado, que yo le daré descanso. Y yo hoy necesito descansar en tus promesas, necesito descansar en tu presencia. Así es que rindo a ti mi corazón y todas mis preocupaciones te las entrego. Jesús te dice a ti y a mí: no te preocupes, sigue adelante. En Mateo capítulo 6, versículo 25 al 33, Dios sigue hablando, Jesús sigue diciendo cosas acerca de la preocupación. Dice: por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria. Jesús dice: hey familia, hey
discípulos: hey, Alejandro, pon tu nombre. Y Jesús te dice: no te preocupes por las cosas de la vida diaria. No te preocupes por lo que has de comer, no te preocupes por lo que has de vestir, no te preocupes por lo que está por delante. Ocúpate en que Dios está de tu lado y Él te va a dar la victoria. Dice así: por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan ni cosechan ni ninguna comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. Cuidará de ustedes. Dios tiene cuidado de sus hijos. Dios tiene cuidado de tu vida y de mi vida. Sigue diciendo: ¿por qué tienen tan poca fe? Versículo 31 dice: así que no se preocupen por todo esto diciendo: ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Y escucha esto, descansa en esta promesa: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesitan. Él nos dará todo lo que necesitamos. Simplemente busquemos el reino de Dios y su justicia. Busquemos su palabra y sus promesas y descansemos en sus promesas. Descansemos en su amor. Descansemos que Él tiene para ti y para mí palabras de bendición, diciendo: no se preocupen de esto. No se preocupen, porque el Señor está con nosotros. El Señor conoce todas nuestras necesidades. El Señor conoce todas nuestras aflicciones, pero no solamente las conoce, Dios suple nuestras necesidades. Dios nos da la victoria de cualquier aflicción cuando confiamos en Él. Así es que yo quiero pedirte y animarte a que tú hagas un pacto con Dios y te tomes de la mano de tu familia y le digas: busquemos el reino de Dios y su justicia y vivamos una vida correcta delante de Él, y veremos los cielos abiertos trayendo bendición a nuestras vidas, trayendo victoria a nuestros corazones, y les dará todo lo que necesitan. Confiemos en Dios, familia, confiemos en Dios, iglesia, porque Él abre los mares y Él camina con nosotros en medio del fuego. Él camina con nosotros entre las llamas. Confiemos en que Dios está de nuestro lado. ¿Sabes? Cuando el pueblo de Israel, regreso a la historia, la retomo en el libro de Éxodo capítulo 14, nos habla de una desesperación de un pueblo que estaba viendo cosas que estaban moviendo su corazón, pero ellos no estaban viendo lo que Dios miraba, lo que Dios había hecho. Dice la palabra del Señor que Dios endureció el corazón del faraón para que sucediera todo eso, que fuera y persiguiera el pueblo de Israel con todo y su ejército, porque Dios tenía un plan, y ese plan era que el pueblo de Israel viera cómo el Señor es dueño de todas las cosas y que los defiende y que Él les da la victoria. Dice la palabra del Señor que cuando vieron que llegó todo esto y sucedió todo esto, dijo el Señor: no me clames, dile al pueblo que avance, dile al pueblo que marche, extiende tu vara y sucederán cosas. Y dice la palabra de Dios que el ángel del Señor que iba delante de ellos se puso atrás de ellos y no dejó pasar al ejército del faraón, y nunca los dejó pasar a donde estaba el pueblo de Israel. Así es que Dios peleó por ellos. Así es que Dios peleó por su pueblo.
Dice el versículo número 13 de Éxodo capítulo 14, dice, pero Moisés les dijo, no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlos. El Señor mismo peleará por ustedes, solo quédense quietos. La historia, tú lo vas a leer en tu casa con toda calma. La historia dice que el pueblo de Israel estuvo atento a la indicación del Señor. Y dice que Moisés levantó la vara y vino un viento que sopló toda la noche y abrió el mar en dos. Imagínate esa escena, y estuvo toda la noche hasta que secó, y el pueblo de Israel pudo cruzar ese mar hacia donde el Señor nos estaba dirigiendo. Y dice que cuando cruzó el último hombre, se quitó la nube, se quitó el Señor, y el ejército del faraón avanzó con toda su fuerza, pensando que ellos iban también a poder cruzar el mar para alcanzar al pueblo de Israel. Y dice la palabra del Señor que entonces el mar cayó sobre el ejército de faraón y ellos fueron derrotados. Y ¿sabes qué? El Señor peleó por ellos. El ejército de faraón fue vencido por el Señor. El pueblo de Israel no tuvo que pelear. El pueblo de Israel no tuvo que derramar ni una sola gota de sangre, porque el Señor peleó por ellos y les dio la victoria. Sabes, así es en nuestra vida. Cuando tú y yo recibimos esas malas noticias, cuando tú y yo pasamos por esos momentos difíciles, el Señor se pone en pie delante de ti y de mí y pelea a favor nuestro. Que aunque físicamente escuchemos las noticias, físicamente veamos las cosas, hay una guerra espiritual que el Señor está peleando, y no solamente está peleando, sino que está trayéndonos la victoria a nuestras vidas. Hay alguien que está con nosotros. Las buenas noticias es que el Señor está a favor de nosotros, y el pueblo de Israel pudo ver cómo el Señor es un Dios todopoderoso, y ellos vieron la victoria. Hay otra historia que me encanta en el libro de Daniel, de 3 jóvenes que propusieron en su corazón servir al Señor y no contaminar su corazón delante de todo lo que estaba pasando, de todo lo que estaba viviendo en el pueblo de Nabucodonosor en Babilonia. La Biblia dice que estos 3 jóvenes fueron arrojados al horno de fuego por no doblar su rodilla delante de la estatua del rey Nabucodonosor. Y sabes, ellos en su corazón pudieron haber dicho, pues lo podemos hacer porque estamos amenazados, porque el que no lo haga, pues va a morir. Y pudieron haber dicho muchas cosas, pero ellos en su corazón dijeron, no lo vamos a hacer y no lo vamos a permitir. Ellos recibieron esas malas noticias de que iban a ser echados al horno de fuego. Y cuando dice la palabra de Dios que el horno fue calentado aún más, y el horno de fuego era calentado 7 veces más de lo normal, y fueron amarrados, fueron sujetados y fueron arrojados al horno de fuego. Dice que cuando fueron arrojados al horno de fuego, las personas, los soldados que aventaron al horno de fuego, estos jóvenes, salieron llamas del horno y los consumieron a ellos. Pero lo extraordinario de todo esto es que estos jóvenes que confiaron en Dios, esos jóvenes que confiaron en las promesas de Dios, en los que dijeron, no importa, Dios tiene el poder para librarnos, pero si aún no lo hace, sabe tú, Dios, que no doblaremos nuestra rodilla delante de ti, porque en Dios confiamos. Esos jóvenes que fueron arrojados a ese horno de fuego, no pasó absolutamente nada, porque Dios estaba con ellos y Dios los libró de ese horno de fuego. Y quiero que leamos Daniel capítulo 3 versículo 24 al 26. Pronto Nabucodonosor, lleno de asombro, se puso en pie de un salto y exclamó a sus asesores, ¿no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos dentro del horno? Sí, su majestad, así es, le contestaron. Miren, gritó Nabucodonosor, yo veo a 4 hombres desatados que caminan en medio del fuego sin sufrir daño.
Y el cuarto hombre se parece a un Dios. Entonces Nabucodonosor se acercó tanto como pudo a la puerta del horno en llamas y gritó: Sadrach, Mesach y Abed-nego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan aquí. Así que Sadrach, Mesach y Abed-nego salieron del fuego. El Señor camina con nosotros aún entre las llamas y nos da la victoria. Aún camina con nosotros entre las llamas cuando confiamos en Él y nos da la victoria. No hay preocupación, escucha esto, no hay una mala noticia más grande que nuestro Dios. No hay una preocupación que Dios no pueda darte la victoria cuando confías en Él. Confiemos en que Dios tiene la última palabra en nuestra vida. Regresando al testimonio que te platiqué al principio, cuando recibimos la noticia de esas 3 horas de vida de mi mamá, fue un momento, como te dije, se nos movió el mundo, se nos movió todo. Sentimos ver literal como una gran bola de acero caía sobre nosotros. Y lo único que hicimos fue clamar a Dios. Y clamamos a Dios y clamamos a Dios. Yo tengo presente una imagen en la cual terminamos de orar y yo me fui directo al carro y me encerré y comencé a orar, comencé a clamar. Y le dije: Señor, tú eres poderoso. Tú hiciste los cielos y la tierra con el poder de tu palabra. Con el poder de tu voz tú creaste todo lo visible y lo invisible. No hay nada imposible para ti. Hoy yo quiero pedirte que des una palabra de vida a mi mamá. Y si tú dices que ella viva, se cumplirá esa palabra. Solo di la palabra y vivirá. Solo di tu palabra y será hecho. Solo di tu palabra y el milagro sucederá. Y pasó mucho tiempo y yo lloré mucho porque no es una noticia fácil, pero teníamos a Dios de nuestro lado. Y comenzó a pasar el tiempo y esas 3 horas se convirtieron en decir: bueno, si pasa la noche, ella se verá otra cosa. Y yo recuerdo muy bien lo que pensé y les dije: si Dios ya lo hizo, si Dios ya permitió que pasara estas 3 horas y no sucediera lo que ellos dijeron, es que Dios ya hizo el milagro. Así es que Dios va a sanar y a levantar a mi mamá de ese lugar. Y así fue. Pasó el tiempo, pasó la noche y no hubo más malas noticias. Al contrario, comenzaron a convertirse en buenas noticias porque ella comenzó a evolucionar favorablemente. ¿Sabes por qué? Porque Dios había hecho el milagro. Ese día pudimos experimentar aún más que el Señor está de nuestro lado. Al día siguiente ella siguió evolucionando y la pasaron de un lugar de emergencia a un lugar donde ella estaba estable. Ella estaba en terapia intensiva y la mandaron a un lugar de descanso donde ella comenzó a recuperarse favorablemente, hasta que el Señor permitió que saliera de ese lugar y quedara en casa. Y hoy, a 2 años de distancia, yo puedo decirte que Dios ha sido fiel y está con nosotros y ha sostenido a mi mamá y a mi papá y ha hecho milagros increíbles que en otro momento quisiera contártelos. Así es que, familia, yo quiero animarte en este momento a que tú confíes en Dios, a que no importa el nombre de la mala noticia, que no importa la aflicción que tú estés pasando, la preocupación que tú estés pasando, lo que importa es que el nombre de Dios es poder y es autoridad y está a favor de ti y a favor de mí. Así es que confiemos en las buenas noticias porque Dios está con nosotros. Yo quiero pedirte que ahí donde tú estés, cierres tus ojos y si puedes doblar tu rodilla, puedes tomarte de la mano de tu familia. Si tú estás en este momento en un hospital, si tú en este momento estás pasando por un momento difícil y has recibido una mala noticia, yo quiero decirte algo: Dios está contigo. Yo quiero darte esta buena noticia
el Dios que hizo los cielos y la tierra, todo lo visible y lo invisible, con el poder de su voz, con el poder de su palabra, está contigo, dándote palabras de victoria y bendición. Señor, en el nombre de Jesús, hoy yo quiero clamarte a ti, Señor, y agradecerte por lo bueno que tú eres, agradecerte por lo maravilloso que tú eres, Señor. Agradecerte porque en ti está nuestra seguridad y nuestra confianza. Agradecerte porque tú peleas por nosotros y nos das la victoria, Señor. Señor, yo te pido en este momento que tú digas la palabra, Señor. Sé sano, y las personas enfermas en este momento serán sanadas, serán restauradas. Solo di tu palabra, Señor, de la restauración en los matrimonios, y los matrimonios comenzarán a ser restaurados por el poder de tu palabra, de las buenas noticias que tú tienes para tu iglesia, para los que confían en ti. Venid a mí todo el que está cargado y cansado, que yo le daré descanso, dice tu palabra. Señor, entregamos toda carga, toda aflicción, toda necesidad, porque tú estás con nosotros. Comienza, iglesia, a declarar ahí donde tú estás. Comienza a decir palabras de fe, de fe. Comienza a declarar que el Señor Dios poderoso está de tu lado y que Él obrará con su perfecta voluntad a favor de tu vida, a favor de tu familia, trayendo milagros, trayendo poder, trayendo autoridad. Señor, gracias te doy en esta hora, Señor, por los milagros que tú estás haciendo. Señor, que en este momento la unción de tu Espíritu Santo comience a romper y a pudrir toda cadena de aflicción, de dolor, de amargura, de queja. Llévatela, Señor, y pon gozo, porque el gozo, tu gozo es nuestra fortaleza, Dios. Señor, te doy gracias por todo lo que estás haciendo en este instante, en este momento. Señor, gracias te doy por tu amor incomparable, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Iglesia, te mando un fuerte abrazo. Bendiciones.